buenos días, comunidad Bernauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que se emite todos los lunes a través de esta multiplataforma Voces por Media Calle. Y hoy me complace mucho invitar a un querido amigo que en otras ocasiones lo hemos tenido acá, que es el genealogista y filólogo Mauricio Meléndez Obando. Tal vez algunos de ustedes lo conocerán por sus estudios acerca de diferentes genealogías o árboles genealógicos de otros presidentes que hemos tenido en los últimos años, y también por una gran cantidad de producción que hace Mauricio alrededor de este tema. Mauricio es filólogo egresado de la Maestría de Lingüística de la Universidad de Costa Rica. Así que es un asiduo investigador, especialmente del Archivo Nacional de Costa Rica y del Archivo Eclesiástico de la Curia Metropolitana, hoy conocido como Archivo Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel. Y también ha realizado estudios genealógicos en archivos a nivel internacional. Mauricio actualmente es el presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, fundada en 1952, y también es miembro fundador de la Asociación de Genealogía e Historia. Y hoy va a hablar con nosotros sobre el árbol genealógico del presidente número 49 del país, don Rodrigo Chávez Robles. Así que le damos la bienvenida a Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Thais, un gusto saludarte. Igualmente. Para la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas es un gran placer que nos hayas invitado para hablar un poco de la genealogía presidencial. Claro, claro. Y bueno, y también las personas que nos acompañen hoy, les invitamos a que hagan sus preguntas también a través del chat que tenemos en el Facebook de Voces por Media Calle. Yo lo leo de manera directa, así que si quieren preguntar algún otro tema más, porque sé que la genealogía es una ciencia que está cobrando mucha popularidad en los últimos años, y me llama mucho la atención eso, especialmente entre personas más jóvenes. Así que contanos, Mauricio, ¿qué te encontraste en el árbol genealógico del actual presidente? Y después, si quieres, podemos también hablar de los árboles genealógicos que has hecho también de otros presidentes de años anteriores. Claro, bueno, como bien decís, ¿verdad? La genealogía se ha convertido en un pasatiempo para muchos costarricenses. De hecho, digamos, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos donde más gente hace investigación genealógica, sea de manera profesional o sea, ¿verdad?, de manera como pasatiempo. Es algo interesante porque, digamos, no todos los países tienen esta característica. Ahora bien, ¿verdad?, el asunto de la diferencia siempre está en que al hacerlo de una manera más científica, es basándose en documentos y en la información que uno pueda corroborar, ¿verdad?, pues le da más seriedad a los estudios que realice la persona. Claro. Ahora, ¿qué encontré en la genealogía del presidente? Sí, claro, ese es todo un tema, digamos, ¿por qué en Costa Rica hay tanta investigación genealógica? Eso es algo interesante. Sí. Ahora, si querés, lo hablamos al final. Claro que sí. ¿Qué encontramos en la genealogía presidencial? Bueno, lo primero que uno ya esperaba de antemano es que, siendo don Rodrigo una persona que no procede de las antiguas élites cafetaleras, ¿verdad?, pues va a tener raíces muy criollas. Y así fue, efectivamente, digamos, don Rodrigo en su genealogía es, como decirte, muy costarricense, en el sentido de que para encontrar antepasados fuera del país, ¿verdad?, vamos a encontrarlos tan lejos como 1767, ¿verdad? De hecho, el antepasado español más lejano que él tiene, ya les voy a decir el nombre, es, vamos a ver, aquí está, es don Rafael Salazar Escalante, que era un español natural de Cádiz, en España, ¿verdad? Y él contrajo primeras nupcias en Cartago en 1762 con María Cayetana Alvarado y Girón.
y después se casa en Heredia con Margarita Bonilla. De hecho, él viene de esta segunda esposa, ¿verdad? Pero estamos hablando de Ujú. 1767, ¿verdad? O sea, Sí, casi, muy casi atrás. más de 250 años atrás, encontrar su antepasado foráneo más antiguo. Todos los demás ya eran nacidos en Costa Rica, 100% ¿verdad? costarricense. Sí, exactamente. Y entonces, obviamente, uno de los elementos interesantes va a ser que el señor presidente pues, comparte orígenes con la mayoría de la población costarricense. Eso le pasa en general a todos los presidentes. Pero ¿qué quiere decir esto? Pues que es más cercano al promedio del costarricense del Valle Central, ¿verdad? Mientras que los que provienen de las élites, exclusivamente de las élites, tienen también la vinculación, pero es más lejana, porque todos los Ujú. ticos, independientemente de la posición social que tenemos actualmente, venimos de un pequeño grupo, ¿verdad? Y es que al final la genealogía en un lugar específico siempre tiene esa característica. Todos, después de 300 años, venimos de los mismos. Lo que varía es Sí, las posiciones sociales en que estuvieron en ese transcurrir de 300 años, ¿verdad? muy interesante. Entonces, sí, eso es algo además que pasa en realidad en todo lado. Lo que pasa es que muchas veces no se puede investigar tan fácilmente como en Costa Rica, donde tenemos archivos bastante ricos, aunque ciertamente se perdió mucho en el siglo XVI y XVII. Y Pero bueno, luego pero se siempre hay mantiene. sí, sí se mantiene y digamos nos permite descubrir muchas de las raíces más remotas, inclusive podríamos llegar al siglo X, etcétera, en Wow. España y a las familias reales europeas, ¿verdad? Que no es frecuente, ¿verdad? O no es tan fácil, por ejemplo, en España misma, ¿verdad? Un español promedio va a hacer su genealogía y difícilmente va a tener esos vínculos, mientras que un latinoamericano o, por ejemplo, un costarricense, como aquí llegaron españoles de todas las condiciones sociales, inclusive descendientes de la nobleza baja, ¿verdad? Entonces resulta que podemos tener vínculos con la realeza europea, aunque sea hace ya, por supuesto, 10 siglos casi, ¿verdad? Ujú. Entonces compartimos los ticos los orígenes de casi de los orígenes de la realeza europea actual, pero claro, nuestro vínculo va a estar en el año 1000, por decirte algo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, Bueno, tenemos el pero vínculo, que eso es lo curioso. algo de sangre azul tenemos, entonces. Pues sí, ¿verdad? Y al final es que no es nada extraño en la genealogía que todos tengamos de esclavos, de indios, de españoles pobres, de españoles ricos, porque Ujú. al final la humanidad siempre es una mezcla, ¿verdad? Claro. No hay familias que se mantengan puras, eso es, digamos, ni la misma realeza, en la realeza europea siempre en algún momento se mezclaba y había algún matrimonio con gente que no era de la realeza, como ahora sí está ocurriendo más abiertamente, ¿verdad? Como en los últimos Claro. casos que conocemos. Ujú. Entonces, de las cosas interesantes de la genealogía, bueno, una de las más interesantes y que uno dice, bueno, en algún momento tenía que ocurrir. Chávez es un apellido que está presente en todas las familias del Valle Central. Bueno, yo que hice tu genealogía, también tenés Chávez. Entonces, Estamos ¿verdad? emparentados. Claro, y es que no tiene nada de De extraño. extraño, aunque lo que sí es curioso es que uno pueda documentarlo y pueda decir, ah, mira, resulta que el señor presidente es pariente mío. Por ejemplo, en el caso mío no es tan cercano, ni en el caso tuyo, ¿verdad? Porque él es de los Chávez de Heredia Ujú. y nosotros somos de los Chávez de San José, que se separaron ya en 1700, por decirte una fecha. Sí, hace Entonces, bastante claro, tiempo. ya sí, ya tenemos más de 300 años de habernos distanciado como familias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Sí, al final somos los mismos, ¿verdad? Venimos de un señor, Gregorio de Chávez, que es un caso muy interesante porque don Gregorio de Chávez, digámosle don porque en la época él hubiera sido don, era hidalgo, descendiente de conquistadores, etcétera. Él nació como en 1643, ahorita no recuerdo la fecha exacta, y él se hizo amante de una indígena de Ujarrás, ¿verdad? Entonces, nunca se casó, bueno, duró muchos años teniendo esa relación fuera Ujú. de la ortodoxia matrimonial y finalmente, ya bastante mayor, se casa con ella y reconoce a toda su prole. Entonces, en realidad es el primer español del que nos consta que hizo testamento, donde ya entonces cita a sus hijos y los reconoció formalmente, ¿verdad? Es un caso muy interesante para la genealogía, porque muestra que a veces efectivamente algún español
hidalgo, se vinculaba con una indígena e incluso se llegaba a casar. No era lo más frecuente, ¿verdad? Pero se llegó a casar. Y de ahí venimos infinidad de costarricenses del Valle Central, de San José y Heredia principalmente. De esa unión entre ese hidalgo y la indígena. Exactamente. Okay. ¿Cómo llegamos a saber esa situación? Que además eso es lo bonito de la investigación genealógica, ¿verdad? Bueno, usted encuentra un documento donde un descendiente de esta pareja se va a casar con un primo. Entonces ellos necesitaban una dispensa del obispo para poder casarse. En el expediente entonces se dice, que es como de 1723, se dice que ellos no necesitaban dispensa porque eran descendientes de indios. Y efectivamente las leyes españolas permitían el matrimonio entre indígenas sin necesidad de una dispensa, a diferencia de los españoles y mestizos, ¿verdad? Esos en buena teoría sí deberían hacerlo. Entonces hacen toda una explicación de por qué eran parientes y ahí es donde dicen que Juana Hernández Palacio, que fue esta indígena Ujarrací, era hija de un señor que se llamó Nicolás Hernández Palacio y Andrea de Retes, a veces solo citada como Andrea, que era india. Y además ahí empieza una serie de digamos, interesantes de tergiversaciones históricas, porque la familia Retes, que era española de la élite y descendiente de Juan Vázquez de Coronado, había una Andrea Vázquez de Coronado casada con Diego Peláez, que tiene una hija que se llama María Vázquez de Coronado, que se casa con Jerónimo de Retes, y tienen 3 hijas. Pero bueno, la parte, digamos, triste de la genealogía es cuando se hace de manera aficionada y no se documenta. Entonces, en algún momento, Andrea de Retes la convierten en española, pero ella era india. Entonces, hay mucha genealogía en internet donde se dice que es española, pero no hay dónde probarlo, porque hay testamentos de María Vázquez de Coronado y su esposo, hay relaciones claramente establecidas y no hay ninguna doña Andrea de Retes. Esa Andrea de Retes era indígena. Claro. Y bueno, me imagino que también en esos estudios donde muchas personas buscan como su ese trocito de sangre azul, me imagino que tenemos, que ya decís que tenemos todos. A veces hay un prejuicio, todavía prevalece el prejuicio de tener esa sangre indígena o sangre afrodescendiente, ¿verdad? Y realmente somos producto de todas esas mezclas, como vos indicabas. Claramente, digamos, hoy, ¿verdad? Es mucho menos que hace 30 años, cuando yo estaba empezando. Vos le decías a alguien, mire, usted tiene sangre negra y a veces se alejaban del archivo y no volvían. Sí. Otras veces se molestaban porque decían que cómo era posible, ¿verdad? Por aquel mito que nos enseñaron en la escuela de que aquí no hubo esclavitud. La sangre indígena tiende a ser más aceptada, pero también siempre es como la princesa indígena, ¿verdad? Con el conquistador. Y no hay bueno, aquí no se ha podido, en Costa Rica, ¿verdad? No se ha podido documentar, aunque existe una mitomanía, digamos, en ese sentido. Hay varias princesas indígenas en los árboles genealógicos que aparecen en internet y lamentablemente también en producciones aparentemente serias, ¿verdad? Que fueron publicadas, pero era cuando la genealogía todavía no era como una ciencia, ¿verdad? La genealogía básicamente es una ciencia como la historia. Algunos dicen que es ciencia auxiliar, etcétera, pero bueno, mi posición es que es una ciencia aparte. Claro. Tiene ciertas características y usa así las mismas fuentes que la historia, ¿verdad? Pero la historia no se preocupa tanto de la genealogía. De hecho, cuando usted lee los textos históricos de la época colonial, casi nunca, ¿verdad?, explican que es muy necesario, porque esa es la realidad que vivieron nuestros antepasados, la mezcla que había en esa época. Había indígenas, había esclavos negros, había mulatos negros, mulatos esclavos, había mestizos, había zambos, había españoles hidalgos y había españoles del pueblo llano. Es decir, era una sociedad muy diferente. Y entonces, claro, cuando usted lee la historia colonial con una mentalidad del siglo XXI, pues no se logra a veces tener esos matices, ¿verdad? Porque el historiador no profundiza en esos detalles, ¿verdad? Cierto. Entonces, a veces alguien que uno cree que es español, resultó que era mestizo. Entonces, un mestizo tenía una historia diferente de un español pobre, de un español rico. O un mulato que había ascendido socialmente tenía una historia diferente, ¿verdad? Y ciertas normas y leyes que les prohibían cierta movilidad social. Entonces, la historia colonial, a veces dice uno, deberían siempre ponerle una parte introductoria explicando esa realidad social que vivieron nuestros antepasados. Y claro, además se fortalece el mito de que los ticos todos somos blanquitos y españoles, ¿verdad?
Sí, y no es para así, nada, ¿verdad? No para es así. nada. Bueno, entonces ese es el Chávez con el que estoy emparentada yo. Entonces, vos y posiblemente los 4,5 millones que venimos del Valle Central, o inclusive los guanacastecos, ¿verdad? En Guanacaste hay una familia Abarca que se mezcló con la élite guanacasteca, que básicamente fue dada por la familia Viales, ¿verdad? En su parte más remota, y que después está en casi todas las familias, o por lo menos en una buena cantidad de familias de Guanacaste. Venía de unos Abarca, y los Abarca, lo que pasa es que no se pudo documentar exactamente cuál es Abarca, pero el fundador de los Abarca se casó con una Chávez. Entonces, pues ahí posiblemente todos los guanacastecos o buena parte de ellos también tendrán parentesco muy lejano con el señor presidente. ¿Qué pasa entonces con eso? Bueno, además de que esa historia que ya vimos de mezcla socio-racial de la época colonial, el Chávez es un apellido que está yo creo que en casi todo costarricense, ¿verdad? Es uno de los más comunes. Sí, Cristóbal de Chávez, que fue el fundador de esta familia y que tengo ahí en preparación un trabajo que vamos a compartir en algún momento sobre su posible origen y ya saber quién posiblemente era él, ¿verdad? Entonces este señor parece ser español, no era de Guatemala, como han dicho los genealogistas tradicionales, se casa con María de Alfaro, otro apellido también muy común en la genealogía costarricense o presente en casi todas las antepasados. Y María era hija de Cristóbal de Alfaro, que era conquistador de Costa Rica, ¿verdad? Cristóbal de Chávez ya llegó a fines del siglo XVI, ¿verdad? 1690, perdón, 1590 o un poquito después. Se casa con esta María y de ahí vienen los Chávez, ¿verdad? De hecho, él tuvo hasta una fragata y fue comerciante, hizo en algún momento de escribano. Entonces resulta que esta familia está presente en casi todos los costarricenses. De hecho, más del 80% de los firmantes del Acta de Independencia vienen de él, ¿verdad? Y esos firmantes del acta eran de la élite cartaginesa. Es decir, que el Chávez va a estar presente tanto en las élites como en el pueblo Llano. común y silvestre, como diríamos. ¿Verdad? Entonces, todos los ticos lo tenemos. Yo te puedo decir que por los 4 abuelos míos tengo Chávez. Eso no tiene nada de extraño. Claro, Sí. habrá gente que lo tiene 30 veces, porque los matrimonios entre parientes también eran muy corrientes en esa época. Entonces, la línea del señor presidente, y eso es lo que quería como concluir, la línea patrilineal o la línea agnada, como le decimos un poco más técnicamente, ¿verdad? Que la línea de varón en varón, lo lleva a él a un español y a un conquistador, ¿verdad? Aunque ya de los tardíos, ¿verdad? Ya él fue encomendero, inclusive le asignaron indígenas por sus participaciones militares, ¿verdad? Entonces, tenemos que el señor presidente viene entonces de una élite del siglo XVII, aunque él por sí mismo no viene de ninguna élite. Para llegar a esa élite tenemos que llegar a fines del siglo XVII, o sea, 1690, por ahí. Sus antepasados sí eran de la élite de Cartago. Pero después de ahí se fueron ruralizando y se fueron, ¿verdad? Hasta llegar a ser campesinos o, en el caso del presidente, obreros, ¿verdad? Que hay talabarteros, hay tapiceros, no son de ninguna élite, ¿verdad? Son de clases medias urbanas o medias bajas. Y que además es una situación interesante porque los últimos presidentes ya vienen todos de esas élites, de esas familias de clases medias, ¿verdad? Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y don Carlos Alvarado, ¿verdad? Ya ellos no tienen ningún vínculo con élites tradicionales del siglo XIX, sino que ya somos, como todo tico ya promedio también, somos resultado de las reformas de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Donde gente que venimos de clases urbanas, medias o bajas, etcétera, que fueron ascendiendo socialmente por la educación, ¿verdad? Y que hoy día las viejas élites también se mezclaron con toda esa gente que llegó a tener una profesión que le dio acceso a recursos económicos, etcétera, ¿verdad? Y entonces tenemos ya mezclados también, encontrás mucha gente que tiene un padre o un antepasado que no tiene ninguna vinculación con las élites y otro que sí, ¿verdad? Sí. Pero ese padre que no la tiene, entonces ascendió socialmente, se fue médico, etcétera, ingeniero, lo que quieras, pero entonces llegan a esa posición.
claro. Entonces, ¿qué es interesante? Bueno, el presidente viene igual de ese grupo que pareciera ser ya un comportamiento bastante general en los últimos años, de que los presidentes ya no tienen vinculación cercana Prácticamente, con las prácticamente élites. desde el 2010, que fue Esa- cuando asumió doña exactamente. Laura Chinchilla. Mauricio, uno de nuestros oyentes, Marco Castro, pregunta que bueno, nos dice que si puedes ampliar un poco sobre los Chávez, si es con S o con Z, con tilde o sin tilde. Ese Eso es muy Chávez, inter- el doctor. esa es una pregunta interesante porque si usted se fija, después de que Chávez en Venezuela se hizo como famoso, Uh pues -huh, entonces la gente empieza a escribir Chávez con Z y con tilde. uh -huh. Pero la versión costarricense, la mayoritaria, porque existen las dos versiones, Ok. Chávez con S y Chávez con Z en Costa Rica. Uh -huh. Pero Chávez es un apellido de origen portugués que viene de Chaves, que es llaves, ¿verdad? Ah, Entonces ok. no es un apellido patronímico, que son los que terminan en Z. Uh -huh. Entonces, por analogía, que pasa muy a menudo, ¿verdad? Por analogía, la gente cree que entonces es como los demás apellidos Hernández, Fernández, Jiménez, Ajá. etcétera. Y lo ponen con EZ. En el caso costarricense, por la influencia de Chávez en Venezuela, empezó a escribirse así, pero la mayoría de los costarricenses que tienen Chávez por apellido es Es con S con y S. es el etimológico, es decir, es el origen que tiene ese apellido. Por supuesto, los apellidos van transformándose y hay lugares Claro. donde ya Chávez con S no. Yo creo que Venezuela es un caso de esos, ¿verdad? Que Uh ya -huh. se escribe siempre con Z. Pero si se escribe con Z, iría tildado, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Pues, ese es el Sí, sí, origen en del efecto. apellido. También nos hace otra pregunta don Marco, pero podemos dejarla para más adelantito para que termines esto, que dice que cómo afecta eso nuestras genealogías. Me imagino que debe ser los matices, ¿verdad? Los diferentes apellidos y ese tipo de cosas. Pero continuemos y mientras vamos pensando un poco en esa respuesta para don Marco. Claro, Entonces, Chávez, nos decías que Chávez estamos pues muy emparentados con casi todos los habitantes de nuestro país. es correcto. Y posiblemente también, ¿verdad?, de algunos otros países. El problema de la genealogía centroamericana, donde en general también compartimos raíces remotos. ¿Por qué? Bueno, Costa Rica fue la provincia que se conquistó más tardíamente, donde a los españoles les costó más introducirse y finalmente, pues estaba muy alejada y aunque se decía que había riqueza, no se la había logrado comprobar. Pero entonces, ¿de dónde venían los primeros conquistadores? Venían de Guatemala, venían de Nicaragua y venían de Panamá e incluso de Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros los ticos, ¿verdad? Pues tendremos muchos vínculos con Con familias esos fuera de países. Costa Rica y Claro. obviamente con indígenas posiblemente de esas zonas. ¿Por qué? Porque los conquistadores venían con mujeres, muy pocas por cierto, pero venían con muy pocas mujeres españolas y con algunas mujeres indígenas que traían de Nicaragua, que eran las que Uh -huh. hacían las viandas, etcétera, ¿verdad? Y también eran sus amantes, ¿verdad? Lo más Uh seguro. -huh. Entonces, en realidad, los ticos ya de por sí tenemos orígenes mestizos, ¿verdad? De hecho, llegaron conquistadores que eran mestizos y mulatos. Uh -huh. Es decir, pensar en que todos los conquistadores que llegaron a Costa Rica eran españoles Uh está bien -huh. difícil. Es equivocado. O Sí, sea, no es y correcto. aún países como México o Guatemala, es difícil pensarlo, aunque obviamente sí había una más alta proporción de conquistadores españoles, Claro. pero participaron negros esclavos como conquistadores. Lo que pasa es que eso no se dice muy a menudo, ¿verdad? Y en Centroamérica tenemos un caso que logré documentar, ¿verdad? De un esclavo negro eh, que era Juan Bardales, que después el apellido se transformó en Baldares, era Bardales y Uh se pasó a Baldares, ¿verdad? Como el famoso filólogo Abelardo Bonilla Baldares. -huh. Él posiblemente viene de él. Juan Bardales fue esclavo de Alonso de la Torre y cuando él le reclama al rey que él fue conquistador de Honduras, Uh dice -huh. que no le han dado ningún premio por todo lo que hizo. Y entonces inclusive declara Juan Vázquez de Coronado que estaba en ese tiempo en Honduras y declaran y efectivamente se concluye que había sido conquistador.
Dice que está casado y que tiene muchos hijos, pero el documento tampoco ya dice si el rey le dio algún favor. Pero en todo caso, lo que tenemos claro con eso es que entonces también había conquistadores negros y había indígenas. En Costa Rica tenemos un caso de uno de apellido Suazo, que en algún momento se cita y dice que él era conquistador de Costa Rica, pero era indígena que venía desde Nicaragua. Okay. Entonces, y este otro negro que hablabas, que el apellido degeneró en Valdares, venía de África. Él era africano, Era ¿verdad? africano que Era vino con negro el español. con Alonso de la Torre. Y Alonso de la Torre le dijo, bueno, mire, usted ayúdeme en todo este proceso de conquista como soldado, ¿verdad? Y cuando termine la guerra contra los indígenas, yo lo voy a liberar. Y efectivamente así lo hizo. De hecho, Juan Bardales dice, ¿verdad?, que fue liberado gracias a todo lo que él hizo por los españoles, claro, y la participación contra los indígenas. Y también esto nos abre también toda una parte que a veces poco se estudia, ¿verdad? Es como muy sistemático decir es que era españoles contra indígenas. No, hay muchos matices siempre. Claro. En la sociedad colonial ese es el asunto, ¿verdad? Claro, hay como una matriz central, ¿verdad? Y una división específica, ¿verdad? De hecho, los indígenas fueron primero esclavizados y hasta 1542 que surgen las leyes nuevas que se elimina la esclavitud indígena, ¿verdad? Sí. Entonces, pero bueno, la población indígena en toda América sufrió el avasallamiento del poderoso, de los que ganaron la guerra, ¿verdad?, entre comillas. Ellos estaban en desventaja tecnológica y además por sus mismas creencias acerca de la llegada, por ejemplo, en el caso de México, que estaban esperando la llegada de Quetzalcóatl, ¿verdad? Entonces, se vieron afectados por eso. Y también por pandemias. Exactamente, y luego obviamente los trabajos excesivos mataron a la gente, las enfermedades mataron a otra población. Entonces vos ves, por ejemplo, la población indígena costarricense, que hay, bueno, hablan de miles, ¿verdad? Tiene que haber habido mucho más. Cuando llegas al siglo XVI, digamos, llegas al XVII, a 1630, la población indígena había caído tan drásticamente que una encomienda que antes tuvo 400 indios, tenía ya en ese momento 10. ¿Qué pasó con todos? Dice uno. Claro. Bueno, pues posiblemente murieron, otros salieron porque salieron mesticitos, ¿verdad? Y además esa es parte también de nuestro origen. En Latinoamérica, yo no sé, pasa algo como interesante, como a nivel personal, ¿verdad? Cuando la gente no se acepta como es y no acepta su realidad, hay una negación de una parte de sí mismo, ¿verdad? Los pueblos les pasa igual, cuando rechazan una parte, idealizan además todo. El periodo de la conquista tiende a idealizarse como, llegó el español y se enamoró de la indita tan bonita que era, ¿verdad? Sí. Perdón. Y no es nada simple. No, eso no es tan sencillo. Podemos dar cabida al amor, claro que sí, porque somos seres humanos. Pero perdóneme, en ese primer momento no era así, ¿verdad? No era así. Entonces, claro, reconocer que venimos de actos violentos contra nuestras propias antepasadas no es tan sencillo, ¿verdad? Y seguir idealizando ese encuentro de culturas, ¿verdad?, que es más bien un desencuentro, y a donde además metemos lo africano, que también suele sacarse de la ecuación, ¿verdad? Entonces es otro tema interesante, ¿verdad? Claro. Bueno, pero volvamos a la genealogía. Volvamos a la genealogía del presidente, pero es que estamos hablando, pero es que eso es parte de la genealogía del presidente, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Es el origen de él también. Sí, y de todos los ticos. Que en el fondo es un espejo para todos nosotros y todas nosotras. Estás diciendo unas palabras muy importantes, ¿verdad? La historia del otro nos sirve para vernos a nosotros mismos. Y cuando también entendemos, ¿verdad?, esa parte, digamos, los costarricenses, sí, somos una nación, ¿verdad? Y nos creemos diferentes cuando en realidad no somos tampoco tan diferentes. Claro que hay diferencias históricas de cómo resolvemos los conflictos nosotros y cómo lo han resuelto en otros países. Pero digo, los orígenes al final seguimos siendo humanos, ¿verdad? Claro. Entonces, en genealogía pasa algo muy, muy interesante. Cuando vos empezás a leer la historia de los otros, que a veces hasta son nuestros antepasados, porque eso es lo otro que tiene la historia. Vos lees textos históricos y los ves como algo ajeno a tu persona, ¿verdad? Es la historia de esa gente, decís.
Sí, es como si no tuviera mucho conmigo. Y resulta que es la historia tuya. Sí, Tal cierto. vez el primer presidente del jefe de Estado, Juan Mora Fernández, yo no desciendo de él, ¿verdad? Ujú. Pero resulta que tengo 14 veces Mora en mi genealogía, que es de esos mismos Mora. Entonces, pues sí es pariente mío. O Al sea, al final es final tenemos ese mismo origen, solo que yo no vengo de él, ¿verdad? Vengo de un directamente. primo, bueno, de varios primos y primas de él. Ujú, Entonces, la historia nacional al final llega a ser tuya cuando te apropias de lo que corresponde, ¿verdad? Cuando hablan en la historia de la esclavitud, también se ve como algo ajeno, ¿no? Esos ujú, esclavos, algunos de ujú. ellos son nuestros antepasados. En efecto. Entonces, por un lado, cuando se sensibiliza a la persona de que es también su origen y que la historia de ese otro puede ser la tuya, empezás a ver a todos los demás costarricenses como posibles parientes, ¿verdad? Y cómo Claro. trata uno a los parientes, ¿verdad? Sé que la sociedad costarricense cambió mucho desde hace 50, 60 años, cuando todos nosotros crecimos con primos y éramos muy allegados a muchos primos, y todo eso se fracturó por toda la evolución social que hubo. Pero si nosotros como sociedad tal vez nos viéramos más cercanos unos a otros, como también le pasaría a nivel de la humanidad, si todos nos viéramos más similares que diferentes, tal vez no habría guerras, ¿verdad? Claro, Bueno, es que por- y desde los estudios del ADN que también conoces, en el fondo somos 99% coincidencia. Entonces, exactamente. es Pero una bueno, tontería pensar en eso. volviendo a la genealogía presidencial, podemos hablar de la mitocondria del señor presidente o Ok. de la genealogía matrilineal exclusiva, ¿verdad? Como le dicen. Yo Ajá, no sé si vos oíste el dicho de alguna abuela que decía, los hijos de mis hijas, mis nietos serán. ajá. Los hijos de mis hijos, ¿quién lo sabrá? Sí, Eso bueno, se lo siempre se refiere escuché. a la certeza de que la genealogía materna siempre es la más segura, Claro, ¿verdad? Porque no hay forma sí, de negarla, de esconderla, aunque hay excepciones, pero es eso, excepción. Básicamente claro, eso es una realidad. claro. Y los estudios genéticos, como bien lo decís, y mitocondria lo agarro yo de la genética. En algún momento podemos hablar Ujú. un día en una de estos Cierto, no, espacios que no, vos no lo tenés debemos, lo debemos sobre hacer. con Bernal Morera, ¿verdad? Que es para mí la persona que más entiende de genética y genealogía juntas, ¿verdad? Ujú. Porque sí hay grandes genetistas en este país, hay muchos y muy Mucho sí. buenos, pero que comprendan la historia genealógica, Bernal es uno de los que más se ha metido en ese campo. Ujú. Podemos invitarlo, de hecho. Pero Claro, bueno, claro. la del señor presidente es muy interesante. A ver, ¿Por ¿cómo qué? es? Porque cuando usted analiza, ¿verdad? Bueno, Rodrigo es hijo de Alicia Robles Jiménez, que a la vez era hija de Consuelo Jiménez Montero, y aquí meto una cuña que es interesante. Las raíces, y ahora lo vamos a ver un poquito, las raíces de don Rodrigo, son muy heredianas y un poquito de Cartago y un poquito de San José. Curiosamente, su línea matrilineal exclusiva es Josefina. Entonces ahí nos Ok. vincula, digamos, a vos y a mí, que somos más Ujú, josefinos. ujú. Consuelo Jiménez es hija de Adelina Montero Zamora, además que todos estos apellidos son muy josefinos, aunque algunos también están en Heredia, ¿verdad? Hay una rama muy grande en Heredia y hay una rama muy grande en San José, pero son Ajá. parientes los dos. Antonia Zamora Acuña, Remigia Acuña Chinchilla, Trinidad Chinchilla Mora, Cayetana Mora, Ujú, Gregoria Rodulfa de Mora, Eugenia de Chávez, entonces ujú. vean ahí que ya otra vez él tiene Chávez, y Catalina Calvo. Ahí fue la última que logré documentar y ella nació más o menos en 1661. Al parecer era española o mestiza. Y sus hijos y descendencia citada como española o mestiza y a veces como don y doña. ¿Qué implicaba eso? Bueno, que tenía posiblemente un componente español fuerte y Ujú. algún pingue por ahí de sangre indígena, ¿verdad? Pero no hemos podido determinar de dónde. Pero tiene a Eugenia Chávez. Eugenia nació en 1681 en Cartago, cuando Gregorio de Chávez estaba teniendo sus hijos y ella era pariente de Gregorio. Entonces él tiene por la línea materna y por la línea paterna Chávez, ¿verdad? Lo cual Ujú. no Muy es tampoco común extraño en también. nuestra genealogía. Y Sí. viene de Gregoria Rodulfa de Mora, que era como decirle prima del antepasado de Juan Mora Fernández.
Entonces él tiene igual, el Mora, que lo tenía también Laura Chinchilla, que lo tenía Carlos Quesada, Ay, Alvarado. y Carlos Alvarado, perdón, Quesada, y Luis Guillermo, Luis Guillermo Guillermo Solís. Solís. Sí. Ok, entonces, ¿Y cuál es más? Pues posiblemente la mayoría de todos presidentes de nosotros. Costa Rica, ¿verdad? Claro. Sí, sí, es que el Mora fue además muy prolífico, ¿verdad? Ujú. Baltasar de Mora, que es el fundador de los Mora de San José, que nació como en 1660, ese señor y su esposa, que era Lucrecia Martínez Enríquez, tuvieron, bueno, muchísima descendencia, y algunos de los hijos tenían muchos hijos varones, y entonces, Entonces claro, se fue perpetuando el eh, apellido. claro, por eso Mora es un apellido bastante frecuente en San José y en Ujú. general. Ah, ok. Entonces, ¿qué nos dice la línea? Bueno, no tenemos el ADN del señor presidente, ¿verdad? Ujú. Pero sería interesante, si en algún momento se puede, saber de qué línea mitocondrial viene. ¿Qué pasa con el costarricense promedio? Casi siempre nuestra ancestra materna más antigua es una mujer indígena. Ah, Y ok. nuestro ancestro paterno por línea de varón suele ser un español. Es como que el periodo de la conquista marcó la genética durante todas estas generaciones, porque estamos hablando de 400 años. Y como Ujú. todavía tenemos, en el caso mío, ¿verdad? Yo me hice el ADN, mi antepasado varón es supuestamente de la zona de la Cantabria, Ujú. ¿verdad? De la última glaciación en Europa, y la línea femenina es una mujer indígena que me lleva a las estepas siberianas, ¿verdad? Porque Wow. las indígenas, ¿de dónde venían? Que además ese tema siempre me gusta citarlo, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los descubridores de América? No fueron ni los españoles, ni los chinos, ni los vikingos. Fueron nuestros ancestros indígenas, que fueron los que cruzaron. Bueno, ahora algunos dicen que no fue por el estrecho de Bering, etcétera, pero fueron los que llegaron primero a América. Ujú. Ellos fueron los descubridores, ¿verdad? Y en Bueno, bueno, términos históricos, ¿verdad? La historia occidental tiene sus matices. En China enseñan que fueron los chinos los que ya habían llegado a América antes. Entonces, bueno, ¿y quiénes fueron? No, ni ellos, ni unos ni otros, fueron los sí, indígenas, ¿verdad? claro, claro. Ujú. Esos sí son pueblos originarios. Exactamente. Sí, interesante. Igual migrantes, porque la naturaleza humana es la migración. Es siempre, Y sí, la, siempre y la, desplazarnos, y migrar. la otra es la mezcla, ¿verdad? Eso de que hay grupos homogéneos fenotípicamente, claro, sí, sí, así son. Pero si vos le haces el ADN, resulta que no son tan puros, entre comillas puros. Bueno, y además esa pureza es un poco peligrosa también, Claro. ¿verdad? De Esa ahí no mezcla. ha dado cabida, sí, claro, a enfermedades, etcétera. Ujú. Y ha dado cabida a formas de ver el mundo, ¿verdad? Que han Sí, sido causado atrocidades, sí, ¿verdad? En la en humanidad. efecto. Y todavía seguimos como con este telele de vez en cuando. ¿Qué más encontraste en la genealogía, don Entonces, Rodrigo? bueno, otra cosa interesante que te puedo comentar es la proporción de orígenes. Bueno, por un lado, hay genealogías de genealogías, ¿verdad? Donde usted a veces empieza la genealogía a investigarla y hay mucha relación fuera de matrimonio, ¿verdad? Entonces se hace a veces dificultoso seguir hacia Claro. atrás. En el caso de la genealogía del señor presidente, hay más bien una alta nupcialidad, ¿verdad? Digamos, Ujú. cuando llegamos a los 8 bisabuelos, bueno, además siempre es una progresión numérica, ¿verdad? Uno tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 cuartos abuelos, 64 quintos abuelos, 128 sextos abuelos, 256 séptimos abuelos, 512 octavos abuelos, mil Wow. veinticuatro entonces eso se va multiplicando. Ujú. Obviamente en sociedades pequeñas como la nuestra, pues llega un punto, ¿verdad? Cuando llegas a los tatarabuelos, a veces ya son primos, Ujú. lo cual no es extraño, ¿verdad? Claro, sí, sí. En algunos lugares es más frecuente que en otros, Ujú. y en todo caso, digamos, en casi todas las genealogías va a pasar. Pero bueno, eso no era tanto lo que quería destacar, sino que cuando llegamos a los 8 bisabuelos del presidente, solo uno era lo que llamaban en esa época hijo natural, ¿verdad? Es decir, lo que llamaríamos Ujú. ahora de hijo de madre soltera, ¿verdad? Ajá. Y que no tenía mucho sentido el uso del término, pero bueno, así es como aparecen en los Sí. documentos. Curiosamente, en el caso de ese hijo natural, Ramón Villegas, fue un gran colega genealogista que ya murió, él había hecho un estudio porque tiene una rama ateniense, señor presidente, ¿verdad? Y ese señor era hijo de
precisamente de Juan Manuel Solera Espinosa. Entonces resulta, se llamaba Sergia Castro, hija de Petronila Castro Salazar, quien era hija natural, entre comillas, de Juan Manuel Solera Espinosa, que lo había recogido por tradición oral Ramón Villegas, y él me había pasado esa información hace ya tiempo, porque él murió hace ya varios años. Entonces, hay dos cosas ahí por destacar. Primero, que el señor presidente, usted sigue yendo hacia atrás y hay una gran nupcialidad. Todos vienen de matrimonios, ¿verdad? Y segundo, que se logra identificar a casi todos sus antepasados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted llega, te voy a decir, a los cuartos abuelos, los vacíos, ¿verdad? Es decir, gente que no puedes determinar quién fue el antepasado, son mínimos. Creo que solo hay 2 o 3 que hay que ponerse desconoce, porque no constan los documentos, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando que es una genealogía que se puede completar mucho, exactamente. Claro, a diferencia de algunas, ¿verdad? Donde usted no logra determinar de dónde salen. Por ejemplo, don Oscar Arias, que además es pariente lejano de Chávez. De don Rodrigo Chávez, porque Chávez tiene a una tatarabuela que se llama Mercedes Zamora Arias, que es de los Arias de Heredia, etc. Y es de los mismos Arias que don Oscar Arias. Pero don Oscar no debería ser Arias porque su antepasada, María de los Ángeles Arias, fue lo que se llamó también madre soltera. Entonces el Arias de él viene de una mujer. Y el padre no se sabe quién era. Lo único que yo pude averiguar en las investigaciones, y bueno, nunca he entrevistado a don Oscar como para saber qué historia tienen ellos, pero sí me comunicó en su momento don Roberto Solórzano Sanabria, otro querido compañero que murió también recientemente. Él había hecho un sondeo y lo que me dijo fue que se decía en la familia de Arias que era un señor de apellido González. Pero imagínense lo que es González en Heredia, cuando todo herediano tiene González por algún lado, ¿verdad? Sí, entonces, claro, si uno no tiene un dato más exacto, pues es difícil determinarlo. Claro, pero el Arias que tiene el señor presidente y el señor presidente de la Asamblea Legislativa, que es, ¿verdad? Don Rodrigo Arias, entonces tienen un conecte muy lejano, ¿verdad? Sí. Pero sí, por Arias, al fin. Por Arias son parientes. Igual, por ejemplo, lo tienen los dos y el presidente con el señor presidente de la Corte de Justicia. Fernando Cruz. No, Fernando Cruz, creo que Castro, ¿verdad? Sí, creo. Entonces, igual, no tiene nada de extraño que en este país, además, igual, pasa que don Fernando es de orígenes también de clases medias urbanas, que prosperaron, etcétera, ¿verdad? Y llegaron a esas altas posiciones. Claro. Pero entonces comparten ese origen, en ese caso, el presidente de la Corte de Justicia y el presidente de la República. Y el presidente de la Asamblea no tanto, pero, ¿verdad? Porque ahí es donde un poco les cuento o reafirmo lo que les dije. Arias tiene algunos vínculos con élites más tradicionales, pero sobre todo también gente que surgió del café, ¿verdad? Creo que ese don Julio Sánchez Lepis, que era el abuelo de él, pues ya era un hombre consolidado, fue diputado, etcétera, pero el papá de él había empezado desde cero, ¿verdad? Y fue el que creó esa empresa con el café y todo, pero era un origen humilde. Muchos Sánchez de Heredia son parientes del presidente, pero son igualmente de orígenes muy sencillos. Y el presidente mismo también. Entonces el expresidente, Oscar Arias y el actual presidente de la Corte, tienen algunos vínculos con las élites, ¿verdad? Pero también tienen orígenes bastante llanos por el lado materno, por ejemplo. Claro. En el fondo nuestras élites tienen muchas raíces humildes también, ¿no? Bueno, es que al final el país era un país agrícola y el café hizo que alguna gente que era una élite secundaria, como las élites de San José, ¿verdad? San José era una villita en la época colonial. Sí. Entonces usted encuentra a los antepasados de Juan Mora como tenientes de gobernador en la zona de San José. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eran como la élite local, pero era una élite muy, digamos, no era como la de Cartago. Claro. Con la independencia, esas élites que habían sido de una villa empiezan a cobrar relevancia
y se convierten en la élite nacional, acuerpando también o incluyendo también a la vieja élite cartaginesa que también ya tenía unos recursos y un empoderamiento ya de 200 Importante, años, claro, claro, entonces de sin ahí duda surge alguna. la élite cafetalera, pero la élite cafetalera tiene de todo, ¿verdad? Y Claro. eran élites a veces que vos ves que el presidente y la esposa estaban a veces trabajando en el campo, que fue lo que les pasó a muchos conquistadores que primero fueron encomenderos, vivían a costa del trabajo indígena, pero finalmente, de cuando se morían los indígenas, ¿qué les quedaba, verdad? Trabajar Tenía ellos que, mismos, ¿verdad? claro. Entonces, encontrás escenas donde hay españoles que están narrando un hecho y dicen, bueno, yo estaba trabajando en el campo y llegó fulano de tal y decís, bueno, pero no era que era hidalgo. Los Ujú, hidalgos se supone que no hacían trabajos manuales, eso era mal visto. En claro. América Latina no fue así, ¿verdad? Había élites que fueron comerciantes, que tampoco era Ujú, muy bien visto en las élites hidalgas, pero en América fue diferente. Entonces, ¿qué pasa con, con estos parentescos? Bueno, igual pasa. Ahora sí hay presidentes, ¿verdad? Donde sí vienen de una élite totalmente en la cúspide. Por decirte algo, me pienso en Francisco María Oriamuno Bonilla, ¿verdad? Él venía por los cuatro costados de la élite antigua cartaginesa, ¿verdad? No había forma de que él tuviera un vínculo ahí eh, que ujú. lo viera Un verse poco más por llano. menos. Ujú. Y Ok. había élites, había algunas familias cerradas que no se mezclaban, ni con mestizos, ni con mulatos, ni nada. O Ujú, lo hacían solo fuera de la ortodoxia del matrimonio, ¿verdad? Y no ujú, reconocían a sus hijos, claro. ¿verdad? Fuera de esa ortodoxia. Sí, eso siempre, siempre se da. Doña Olga Belbó dice que si es posible, pregunta, ay, se me borró un momentito. Dice que si es posible, que si se pueden encontrar registros de los pleitos de hidalguía por parte de los conquistadores de Costa Rica. Sí, claro. Sí, sí. De hecho, esos trabajos sí han sido más hechos en el pasado, digamos, inclusive Ujú, se han publicado, ¿verdad? Porque una de las cosas que tenía que hacer un español conquistador era consolidar su posición dentro de la sociedad en que ya se llegaba a posicionar. ujú, Estos españoles que hacían entre esas cosas, bueno, era declarar ante el rey, ¿verdad? Su participación como conquistador. ok, Y muy importante también, su participación en la fundación de ciudades. ¿Por qué? Porque si vos eras un español pobre, digamos un agricultor, como le pasó a Pedro de la Portilla, ¿verdad? Que es un conquistador español que llegó a Costa Rica y se hizo conquistador. Pedro de la Portilla era agrícola, un agricultor en ujú, España. Pasa a América en busca de, de de, de, fortuna. de mejor fortuna y se convierte en conquistador en Costa Rica y participa en alguna fundación de ciudad y por eso pueden llegar a ser hidalgos de pobladuría, ¿verdad? Es decir, pasaban de ser de pueblo llano a ser hidalgos por el hecho de haber sido conquistador y sobre todo fundador de una ciudad. Fundador. Sí. Ok. Entonces, Y, claro, en América también hay muchos hidalgos de pobladuría, ¿verdad? Pero que en, ujú, en España tenían un origen bastante más sencillo. claro. ¿Y dónde se puede hallar esa información, Mauricio? No sé si hay Bueno, publicaciones, lo, libros. Lo que son pleitos de hidalguía propiamente casi no hay en Costa Rica, pero sí hay declaraciones al rey sobre esas características que Ok. hablamos, ¿verdad? Que le da una posición como hidalgo, como conquistador y que pueden entonces gozar de ciertos derechos que no tenían los demás, ¿verdad? ¿Y como qué Encomiendas, derechos? digamos, gozar de encomiendas, ser nombrado en el cabildo español, llegar a las posiciones más altas dentro de la milicia, Ok. ¿verdad? Esos eran Era una, unas era una forma de ven- ascensión era social. una ven- era ventaja social. Si no lo tenías, era una forma de ascensión. Si ya lo tenías, era Ujú, consolidar lo que ya tenías, claro. ¿verdad? Porque Ok. igual vinieron familias hidalgas, inclusive, como te digo, de la nobleza Ujú, baja, pero venían, ¿verdad? De hecho, la hidalguía misma es nobleza baja, ¿verdad? Porque está la realeza, está la sí. nobleza, y luego está eh, La el, hidalguía. exactamente, que era como el peldaño más bajo dentro de la De esa clase dentro social de, un poco dentro más de la alta. no- dentro de la nobleza, No, ok. ¿verdad? Que también eso vamos a tener una España que no es unificada tampoco en ese sentido y donde además
ellos venían con orígenes judíos, en algunos casos, o con orígenes moros, ¿verdad? Que eso impedía o se consideraba que ya no tenías, no eras cristiano viejo, ¿verdad? Que eso era muy importante en aquella época. Para nosotros ahora resulta muy rico poder tener toda esa variedad de orígenes, ¿verdad? Claro. El origen sefardí que tenemos los costarricenses, aunque sean pringues, no como dice el mito, ¿verdad? Que es que todos los conquistadores eran judíos sefardíes, eso no es así. Eso no es cierto. No. Entonces... Y por cierto, y hablando de los judíos sefardíes, que bueno, que es una línea que está muy de moda a raíz de poder conseguir la nacionalidad, sea española o sea portuguesa por ese origen, ¿el presidente tiene alguna ascendencia judío sefardí? Sí, claro. Él tiene, igual que don Carlos Alvarado, que tenía ese pringue que tenemos todos los ticos, aunque sea a veces una entre 16 a tatarabuelos, que tiene una pequeña línea que nos lleva a ellos. Okay. La presencia de raíces sefardíes y moras debe ser, ¿verdad?, muy, muy alta. Tal vez un 80% de la gente que tengan antepasados en el Valle Central, siendo reservado, ¿verdad? Puede ser que sea más. Claro. El moro todavía estamos tratando de determinar, ¿verdad? Yo tengo ahí un trabajo en proceso, pero hay que ir a España a investigar para ver si esos se trata de la familia Méndez de Sotomayor, que es de donde viene el origen de la realeza que podamos tener, pero ellos tienen una mezcla con una familia en Granada, creo que en Córdoba, España, donde precisamente de un Pedro de Contreras se le cita como cristiano nuevo, pero no especifican si es moro o si es judío. Es judío, okay. Tengo la sospecha de que es más moro, pero bueno, eso habrá que investigarlo. Por ejemplo, el señor presidente tiene una característica interesante. De los 16 tatarabuelos que uno tiene, 8 eran heredianos. Entonces, como ustedes ven, ya la mitad de sus raíces están en Heredia. 3 eran alajuelenses, que a la vez los orígenes alajuelenses se remiten invariablemente a Heredia, salvo cuando son más recientes. 3 cartagineses y 2 josefinos. Entonces, él tiene una alta posición en Heredia Alajuela, donde tiene más raíces, un poquito menos de cartaginés y casi un pringue, como diríamos, de josefino, ¿verdad? Entonces es de gran área metropolitana en general. Es correcto, ¿verdad? Valle Central, 100%. Sí, ya vieron que le encontramos sangre indígena y que por supuesto debe tener más, no la he detallado todavía. Sangre africana no la he encontrado hasta este momento, pero por Zamora es posible que venga de Francisco de Fonseca, que fue un conquistador que era de origen afro-mestizo, ¿verdad? Okay. Pero pasa, digamos, igual, la sangre africana, invariablemente el costarricense promedio la tiene, aunque sea igual un pringue. Algunos tenemos un poquito más, ¿verdad? De hecho, los genetistas hablan de que el tico, digamos, esos promedios que dan ellos, ¿verdad? El 60% de nuestra sangre es caucásica o blanca, o de nuestros genes, perdón, para ser más correcto. Un 31% o un 30% es amerindio, o sea, indígena, americano, y un 10% es africano, ¿verdad? De esos genes que tenemos como población general. Pero cuando vos te haces el examen, ¿verdad? El que permite saber como las proporciones de sangre, resulta que a veces a alguien le sale o más de africano, o más de indígena y menos de español, o más de español y muy poquito de indígena y muy poquito de africano, o no le sale africano, ¿verdad? O no le documentas, que eso es lo otro, ¿verdad? Claro, yo trabajo con documentación, si no logro probarlo con documentos, no puedo más que decir que no hay, pero no quiere decir que no lo tuvo. Que no lo, que no lo tenga. Que no se pudo documentar, pero en todo caso, el ser humano más antiguo viene de África, así que todos tenemos de africano. Todos tenemos de eso. Dice doña Olga del Bo que dónde se puede leer acerca del tema que ella preguntó sobre los pleitos de hidalguía. Bueno, propiamente de pleitos de hidalguía, digamos, inclusive hay algunos libros y en los archivos, en el Archivo General de Indias en línea, están todos los documentos de la Cancillería de Valladolid, donde hay muchos pleitos de hidalguía, ¿verdad? De los de Costa Rica no hay.
en ese sentido, como pleitos propiamente, no los vas a encontrar. Encontrás algunos en el Archivo Nacional donde de pronto, por ejemplo, hay un señor Oriamuno y hay un señor, ahorita no me acuerdo, vamos a ver, Pérez Granados, que se pelean y uno le insulta al otro y le dice que él tiene mejor sangre porque mamó mejor leche y que además él tiene seguro que él por ser de Panamá debe tener sangre africana, y entonces se hace un pleito que sería como un pleito de hidalguía, pero no es oficial porque los cabildos no podían llevar esos pleitos. Entonces el cabildo empieza, ¿verdad? El que es el escribiente. Sí, el expediente empieza a tratar el tema, pero finalmente el alcalde de Cartago dice que él se excusa de ese tema porque él no puede hacerlo. El gobernador dice lo mismo porque él no tiene potestad para determinar quién tiene o no hidalguía de sangre. Entonces, pero el pleito en sí es muy interesante porque permite ver todas esas pleitos que había en la sociedad donde ya había mezcla, ¿verdad? Como Cartago, ¿verdad? Cartago es como el lugar de origen, es como la Roma de Costa Rica, digamos, ahí tenemos todos el cordón umbilical, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Porque todas las familias tienen su origen ahí. De hecho, la ciudad de Cartago fue la única ciudad española en el Valle Central durante todo el periodo colonial, a excepción de Esparza, que estaba en el Pacífico. Entonces, vos encontrás que hay gente que dice, soy natural de Cartago, morador en el Valle de Acerrí, o morador en el Valle de Barba. Aunque había nacido en Barba o en San José, era Cartago, ¿verdad? Él era de Cartago porque la única ciudad española era esa. Entonces, Cartago es el origen de todos nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Esa es la realidad. Sí, pues espero que doña Olga haya tomado nota de dónde puede ubicar, pero si es en el Archivo Nacional, ¿verdad? En el Archivo Nacional claro, hay algunos pocos pleitos donde tiene que ver con eso de hidalguía, pero no son pleitos de hidalguía propiamente dichos, claro, porque eso solo se podían hacer en España y declarados, digamos, oficialmente. Sí. Cuando hacían esos pleitos, era que vos pleiteabas con el rey diciendo que vos eras hidalgo y tenías que dar las pruebas, y si las lograbas, pues ya te declaraban hidalgo, ¿verdad? Claro. ¿Qué era eso? Bueno, te exoneraba de ciertos impuestos y te daba además ciertos beneficios, ¿verdad? Cierto, claro. Pues ya se nos acabó la hora y no nos alcanzó, bueno, pero eso nos permitió estas pinceladas de esa genealogía del presidente Rodrigo Chávez, nos ha permitido también hacer un espejo de lo que somos, ¿verdad? Como ciudadanía costarricense. Pero Mauricio, yo creo que las personas pueden revisar esa genealogía. Vos la colgaste en tu página web, me parece, perdón, en tu Facebook. No, está colgada en la página de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Si querés te paso el enlace para que lo pongas. Pásamelo, por favor, sí. Está en la página de la Academia, se llama Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Y vamos a ver si te logro pasar eso de una vez. Me lo puedes pasar por WhatsApp y yo lo pego. Ok, perfecto. Te lo voy a pasar para que lo añadas y lo puedan ver ahí. Para que ese es un primer estudio, ¿verdad? Eso es un primer estudio, porque hay uno que va a ser de parentescos, que ya un poco adelanté, ¿verdad? Y el otro es como ya algunas curiosidades de la genealogía, que ya di también, por ejemplo, esta del señor Gregorio Chávez, que se hizo amante de una indígena, etcétera, pero hay otros más. Porque la genealogía es eso, ¿verdad? Cuando te metes a la genealogía es meterse a todas las posibilidades de las relaciones humanas, ¿verdad? Claro. Claro. Y no vas a encontrar una familia perfecta, ¿verdad? Es difícil, sino imposible, ¿verdad? Y bueno, el abordaje que suelo hacer yo, en lo personal, es lo que encontrás, esa es la realidad que vas a hacer. Sí. ¿Verdad? Hay gente que le cuesta porque entonces hablan de que están hablando de un antepasado y que mancharle la memoria. ¿Cuál mancharle? Si el señor cometió un acto, ¿verdad? Y, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si hizo un acto delictivo, ¿verdad? Por decirte algo. Una vez hice uno que era un asesinato y yo describo lo que dice el documento, no lo juzgo, pero eso es lo que pasó, ¿verdad? Según lo que dicen los documentos de la época. Claro. Eso sería, ¿verdad? La genealogía, cuando te metas, yo tengo un dicho, es cuando usted entra en genealogía tiene que entrar con la mente abierta y el corazón en las manos, ¿verdad? Porque vas a encontrar de todo. Y qué difícil juzgar a los demás
sean así nuestros antepasados, con nuestro cristal, ¿verdad? Es muy difícil. Claro. Sí, no, además tenemos que aceptarnos con nuestras luces y sombras. Así es. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, por esta lección de genealogía y de raíces costarricenses, y también a las personas que nos acompañaron hoy, que fueron muchas, dichosamente. Voy a invitarte más seguido porque me atraen muchos fans. Y siempre es interesante conocer, y es muy importante además conocer Creo que nuestros sí. orígenes. Así Es es. Muchas absolutamente gracias a vos. necesario. Bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron y les espero dentro de 8 días en otro programa de Contravía. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.